Señor, este simbolismo que tú nos dejaste, Señor, para que te recordemos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder vivir delante de ti cada día, a examinar nuestra vida a la luz de tu palabra cada día, Señor. Dios mío, y que podamos vivir en integridad, Señor. Eres tú el que nos transforma por tu verdad, Señor. Oramos en esta mañana por Aurora, Señor, te pedimos por su estado de salud y que tú la levantes, Señor. En el nombre de Jesús oramos por todos los hermanos y hermanas que hoy no están aquí, Señor, que tú los bendigas, Señor, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues podemos tomar asiento. Y como ya habíamos dicho la semana pasada, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y la semana pasada estuvimos pues poniendo un poquito de bases, de fundamentos sobre la Pascua judía. Y hablábamos de la Pascua judía porque es en la Pascua judía donde tiene el origen la Santa Cena, ¿no? A veces pues son cosas que no tenemos muy presentes, pero llegamos a la Santa Cena, que es algo que es bastante conocido, pero tiene su origen en la Pascua judía. Y la semana pasada hablábamos ampliamente de esto. Si no has podido verlo, pues te animo a que lo veas. La Pascua judía tiene a su vez su origen en la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y también fue instituida por Dios para que el pueblo de Israel se acordase de ese día. Se acordase de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo Dios los había librado, de cómo Dios había hecho pasar el ángel destructor como juicio contra los dioses de Egipto y cómo los había librado, cómo había pasado por alto sus pecados y cómo los estaba introduciendo a una nueva vida, a una nueva tierra. Éxodo 12, 14, lo leo de pasada, pero lo leíamos la semana pasada. Dice, y este día, hablando del tiempo de la Pascua, está hablando ahí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, dice, y este día os será en memoria, para que os acordéis y lo celebréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Es decir, la Pascua comienza, porque Dios se lo dice al pueblo de Israel, comienza ese día que Israel sale de Egipto, pero luego Dios le dice, y yo lo establezco como una festividad, como una fiesta solemne, sagrada, para que cada año la celebréis y os acordéis de lo que yo hice con vosotros. Esta tarde, hoy día 22, estamos a 22, ¿verdad? 22 de abril, pues esta tarde a partir de las 6 de la tarde comienza la celebración de la Pascua judía de este año, ¿vale? ¿Hoy es 21? Vale, pues entonces 22, perdón. Entonces mañana por la tarde, estoy yo fuera del calendario, no estoy ni en el judío ni en el... estoy en el medio. Vale, pues mañana por la tarde, día 22, a partir de las 6 de la tarde, comienza... no estoy mal, perdón. Aclaración. Empieza día 22 a partir de esta tarde, ¿vale? Para los judíos, ¿ok? A partir de las 6 de la tarde, porque así se cuentan los días. No estoy mal, yo sabía que por algo era. Entonces, comienza la celebración de la Pascua judía, que coincide en el calendario desde el 22 hasta el 28, si mal no recuerdo, este año, porque es el calendario lunar, ¿ok? Dijimos que la Pascua le da significado a la figura de Cristo como Cordero sacrificado por nuestros pecados. ¿Por qué decíamos esto? ¿Por qué? Porque es en la Pascua, es ahí en Egipto, donde Dios le manda al pueblo de Israel, sacrifiquen un cordero sin mancha, sin defecto, de un año, sacrifíquenlo y derramen su sangre y pinten con ellos los dinteles y los postes de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pase el ángel destructor pase por encima y ustedes no sean afectados. Entonces ahí es donde aparece esa figura del cordero, un cordero inocente que tiene que ser sacrificado.
Eso le da sentido a que Jesús se identifique como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, 1400 años recordando cada año a través de la Pascua judía sacrificar el Cordero el Cordero inocente, para que cuando aparezca Jesús en escena se diga, este es el Cordero. Este es el Cordero que va a morir de una vez por todas por los pecados del pueblo. Ok, entonces Jesús muere en una Pascua. La muerte de Jesús es en una Pascua, ¿vale? O sea, históricamente, literal, en una festividad de la Pascua. Y es en ese contexto donde él, Jesús mismo, se identifica no solamente con el Cordero, sino que ahora, cuando Jesús está ahí en la Pascua, en la última cena, él muestra dos nuevos símbolos, ¿vale? Que son el pan, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Hemos traído este pan, seguramente no era como este, pero el pan y el vino. Él coge ahora, muestra estos dos símbolos, el pan y el vino, y habla de un nuevo pacto, un nuevo compromiso que Dios hace con los hombres, ya no de sacrificio de animales. Le dice, mira, a partir de ahora, ustedes ya no tienen que sacrificar un corderito cada vez que pequen, ni una vez al año. Ya no tienen que hacer más eso. Ya no tiene que seguir muriendo un animal inocente. Porque yo soy aquel cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, que ha muerto por ustedes. Es más, que voy a morir en la cruz, ¿vale? Y entonces ahora se trata de no poner la confianza en que para el perdón de pecados que hay que hacer, sacrificar animales. No, ya no poner la confianza en eso. Para el perdón de pecados hay que confiar en Jesús. Confiar en Jesús que ha muerto y ha dado su vida por mí. Entonces hoy quisiera que reflexionemos sobre la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Para qué? Porque es importante. Para que no caigamos en celebrarla simplemente por liturgia o tradición, porque suele ocurrir, ¿verdad? Igual que el pueblo judío podría haber caído en la costumbre de celebrar la Pascua, ya no porque es verdad, nos acordamos nuestros antepasados, Dios los libró y tenemos un Dios poderoso que se comunicó con el pueblo, pues ellos podrían haberlo hecho quizás, bueno, porque toca la Pascua judía y ya está, ¿no? Porque hay que celebrarlo, porque es el día donde nos comemos el corderito. Pues también a nosotros nos pasa o nos puede pasar lo mismo. Hacemos Santa Cena porque toca, ya está, toca, ¿no? Que una vez al mes, cuando es, ¿no? Cada iglesia pues lo hace en unos días específicos, pero bueno. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 20. Entonces es importante que tú y yo, Lucas 22, del 14 al 20, es importante que tú y yo no hagamos o no celebremos la Santa Cena por tradición, porque es una costumbre, porque pega con el cristianismo. No, no, no. Lucas 22, del 14 al 20, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa, está relatando pues esa última cena de Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Está hablando de la Pascua judía en la que está sentado con sus discípulos. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Que se cumpla en el reino de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? Hasta que él mismo sea sacrificado, o sea, en instantes después, ¿vale? Que iba a ser crucificado, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Vale? Ahora él identifica el pan como su cuerpo. Simplemente Jesús lo único que está haciendo es usar algo de la vida cotidiana, algo del día a día, algo bastante común, algo que los judíos precisamente en la Pascua lo tenían como muy familiar, el pan sin levadura. Este sí tiene un poquito de levadura, ¿vale? Pero era
Y esto, para que te acuerdes, porque esto es cotidiano, esto representa mi cuerpo, que es roto, ¿vale? Entonces era una imagen para que se queden con algo visual. ¿Qué era lo importante? ¿El pan en sí? ¿El pan era mágico? No. Lo que era importante es lo que representaba, lo que significaba, de lo que tenían que acordarse y hacer memoria, ¿ok? Entonces sigue diciendo que tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo que por vosotros, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Acordaros de esto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es la sangre de corderitos, de ovejas, de vaca, de tórtolas, no. Ahora en mi sangre que por vosotros se derrama. Y algo curioso es observar el empeño de Dios en que recordemos, en que hagamos memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque mira, en lo de la Pascua que hemos leído, y lo leímos también la semana pasada, el énfasis es hacer esto en memoria de mí. Jesús ahora repite lo mismo, aunque cambian los símbolos y también se está cumpliendo que Él es el Cordero que es entregado. Hay esa sustitución, ¿no? Ya no un animal, sino ahora yo me sacrifico, pero hagan esto en memoria de mí. Y lo establece como un mandato, ¿no? De recordar. ¿Será porque somos olvidadizos? ¿Por qué tanto empeño en que recuerda? Venga, y te lo hago así como a los niños en la escuela, venga, este símbolo, ¿qué significa? ¿Verdad? Es como algo didáctico, es algo, ¿no? de pedagogía. Recuerda, cuando veas esto, acuérdate qué significa, qué representa. Y yo puedo decirte algo, y es que mi experiencia personal con Dios es lo que puede marcar la diferencia para que mi cristianismo no se convierta en una tradición. ¿Por qué? Porque mira, hoy estamos aquí, ¿verdad? Y estamos aquí hablando de que hacemos esto, la Santa Cena, en memoria de Jesús. Pero si tú, ¿qué significa para ti Jesús? ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Tú relacionas qué significa para ti Jesús, pues dependiendo de si es simplemente un nombre del que te han hablado, pero que tú no tienes ni idea, de si es alguien del que te hablaron, pero un día conociste personalmente, o si es alguien que realmente se ha manifestado a tu vida y ha traído una transformación potente y poderosa en tu interior. Y tú tienes una relación continua con él. Es que no va a significar lo mismo para unos que para otros. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por qué es tan importante mi propia experiencia? No experiencia puntual, sino también la relación que yo tengo con Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre si yo tomo la Santa Cena como un ritual dentro del cristianismo, una liturgia, algo más dentro de la liturgia, o si yo realmente cuando tomo la Santa Cena yo estoy haciendo memoria, recordando a ese Jesús, aunque no debería ser, nos acordamos de Jesús cuando celebramos la Santa Cena, no, pero de manera muy explícita, muy específica, me acuerdo de su sacrificio, me acuerdo del enorme precio que Él ha pagado por mí. Mira, esto me hace pensar a mí, pues el hacer memoria, ¿no?, de Jesús, en la última cena de Jesús con sus discípulos. Se han pintado cuadros, ¿verdad? Se han hecho retratos de la última cena, el de Da Vinci, ¿no? Es muy conocido. Y hay fotos, la gente lo tiene en su casa, ¿no? Tú vas a la casa de personas y lo tiene ahí puesto, ¿no? El cuadro de la Santa Cena. Hay otros que tienen una Biblia abierta con el Salmo 91, ¿no? Porque parece que eso ahuyenta a los malos espíritus, ¿no? Ahí yo he visto un poco de todo, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, por costumbre, por tradición, pero me hace pensar a mí en la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Por qué? Porque esa última cena de Jesús con sus discípulos está cargada de enseñanza,
de símbolos, ¿vale? De lo que hemos estado hablando, pero también de sensaciones y experiencias que sus discípulos vivieron con Jesús. Y tú imagínate, no es lo mismo, a ver, vamos a suponer, ¿no?, que Manolo era uno de los apóstoles, ¿no? Y vamos a suponer que yo soy Jesús, ¿vale? Ni a la suela de los zapatos, pero entonces, no es lo mismo que si yo imparto esta Santa Cena, yo le digo, acuérdate, Manolo, acuérdate, haz esto en memoria de mí. Y encima no solo se lo digo, no es solo una enseñanza teórica, sino que además yo tengo una serie de gestos hacia Manolo, esa última cena. Yo imparto una enseñanza, él vive una experiencia conmigo, luego ¿cómo lo va a transmitir? Lógicamente no lo va a transmitir como el abecedario que te lo aprendes de carretilla. Entonces ahí va pasando de generación en generación. Pero mira cómo fue esa última cena. Dice, primeramente, Lucas 22:7, hemos dicho que está cargado de simbolismo, también de cumplimiento profético, de cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Dice que Lucas 22:7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Mira, el Levítico 23 no vamos a leerlo, pero tú si quieres lo lees en casa, porque si no, no terminaríamos nunca esta predicación, pero el Levítico 23 habla de cuáles son esas fiestas solemnes, esas fiestas sagradas, que Dios le comunicó al pueblo de Israel de que deben celebrar una vez al año. Eran siete fiestas solemnes, ¿vale? Dentro de esas fiestas solemnes está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de la Pascua y la fiesta de primicias de la cebada. Estas tres coinciden en una sola semana. Empiezan los panes sin levadura. Yo te he dicho que a partir de esta tarde, que ya sería día 22 para el pueblo judío, bueno, ellos tienen otro calendario, ¿vale? Pero para nosotros es 22 de abril, se contaría a partir de las 6 de la tarde. Empiezan los panes sin levadura, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues es un ritual de que no haya nada de levadura en casa, no se come nada que lleve levadura, también tiene un simbolismo de arrepentimiento. ¿Qué es la levadura? Lo que contamina, el pecado. Me analizo, me examino, hay que pedir perdón, se pide perdón, hay que hacer las paces, hay que hacer las paces. Eso es todo lo que conlleva la fiesta de panes sin levadura, ¿vale? Y es como una preparación. ¿Por qué? Porque luego llega el día dentro de esa semana donde se come el cordero de la Pascua, donde es la Pascua como tal, ¿vale? El día donde se come el cordero con hierbas amargas que representa la amargura de la esclavitud en Egipto, ¿vale? Y con el pan sin levadura, ¿vale? Y entonces eso es la Pascua. Pero luego, también casi terminando esa semana, viene la fiesta de primicias de la cebada. ¿Por qué? Porque era fecha que coincidía con la primera cosecha de la cebada. Luego venía la cosecha del trigo, o sea, por estaciones venía la de la cebada. ¿Qué se hacía? Que los primeros granos, los primeros frutos, se entregaban al Señor. Era como una ofrenda de reconocimiento, de decir, Señor, tenemos esto gracias a ti, esto es provisión tuya, ¿vale? Entonces, esas tres venían en la misma semana. Ahora, luego viene la fiesta de primicias del trigo, que es 50 días más adelante, que esa es la famosa fiesta de Pentecostés, ¿vale? Que fue en Hechos de los Apóstoles cuando nos relata que fue que descendió el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, son fiestas solemnes que el pueblo judío hasta el día de hoy celebra cada año, pero que tienen un cumplimiento profético en la historia. O sea, porque esas fiestas tenían un significado y en todas ellas está incluido Jesús, ¿vale? En todos esos significados está Jesús. Pues Pentecostés se cumplió, o sea, se cumplió. Ahora, hay otras fiestas, que es la fiesta de trompetas, que es la fiesta de Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento, y que es la fiesta de tabernáculos, que igual se celebran cada año, pero que proféticamente no están cumplidas. Porque la fiesta de trompetas, ¿vale? Que es donde se lee la Torá, el Antiguo Testamento y tal, ¿con qué momento histórico se debe identificar?
con la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, dice, y a la final trompeta, porque hay un montón de simbolismo, tú lees Apocalipsis, lees Primera de Corintios, lees Tesalonicenses, y habla de que, ¿cuál es la señal de que Jesús vuelve? Un trompetazo, ¿vale? La final, la última trompeta, Jesús regresa. Eso no se ha cumplido todavía. Nosotros como iglesia anhelamos que llegue ese día, ¿vale? Pero todavía no se ha cumplido. Luego, la festividad después de la fiesta de trompeta, Yom Kippur, el día, Yom Kippur es en hebreo, que seguramente ni lo estoy diciendo bien, ¿vale? Pero es el día del arrepentimiento. ¿Con qué se identifica en la fiesta que se celebra cada año? Es el día donde la gente se vuelve a Dios, se arrepiente de sus pecados. Era el día donde el sumo sacerdote, el más alto rango dentro de los sacerdotes, entraba en el lugar santísimo, a lo profundo, donde nadie podía entrar, y ofrecía ese cordero por los pecados suyos y de todo el pueblo, ¿vale? Eso era ritualismo. Pero ese día de arrepentimiento profundo, de lamento, tiene que ver también con la venida de Jesús, ¿vale? Y luego, fiesta de tabernáculos, que significa Dios con nosotros. Eso tampoco se ha cumplido, porque lo que está diciendo Jesús es que Él va a volver y vamos a estar con Él por la eternidad. Él va a estar con nosotros, ¿vale? Entonces, eso simplemente te lo dejo como pincelada, que eso es para hacer un estudio profundo de cada una de las fiestas, pero hay algunas que ya se han cumplido y otras que no. Concretamente, la noche de la última cena de Jesús, ya hemos dicho que lo que se estaba cumpliendo era la Pascua, literal. Pablo, en 1 Corintios 5, del 6 al 8, relaciona a Jesús con el cumplimiento de la Pascua. O sea, eso no es que ahora te lo digo yo porque me lo invento, sino que Pablo mismo lo dice. ¿Sabes qué? Lo mejor es interpretar la Biblia con la Biblia, ¿vale? Esto que te digo no es porque sí, porque yo he sacado mis cuentas y entonces yo creo que... No, porque Pablo mismo lo está diciendo, ¿vale? ¿Y qué dice? 1 Corintios 5, del 6 al 8, le dice a los corintios, que estaban apañados los corintios, ¿vale? Porque era una iglesia medio complicadita. No es buena vuestra jactancia, o sea, vuestro orgullo, no es bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, esto le está diciendo Pablo a los corintios. ¿En qué contexto le está diciendo esto? Pues que había uno que se había ido con su madrastra, que tenía relaciones con su madrastra. Y eso era como una inmoralidad terrible. Y parece que los corintios estaban hasta orgullosos, ¿no? No ve lo que pasa aquí en mi iglesia, ¿no? Entonces dice que no es bueno vuestro orgullo de esas cosas. Y está hablando de quitar levadura, de quitar pecado. Y entonces él dice... Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿ves? Pablo está identificando la Pascua, el Cordero, con Jesús. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, lo que Pablo está diciendo, con panes sin levadura, pero no está hablando de estos panes, está hablando de estos panes, cada uno de nosotros un pan, sin levadura, con verdad, con sinceridad, no de malicia y de maldad, ¿vale? Por eso todos son simbolismos. Ok, Lucas 22, 20... Hemos dicho que esta es la enseñanza y el comienzo de un nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y ya lo hemos mencionado, pero entonces, si este es el nuevo pacto, ¿cuál era el antiguo pacto? Pues que Dios había establecido
un pacto con Israel en el desierto que consistía en que él sería su Dios y los bendeciría, ¿vale? Pero el pueblo debía cumplir una serie de mandamientos para poder agradarle. Ese era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y que cuando fallasen en cumplir esos mandamientos, porque Dios sabía que el pueblo iba a fallar, porque era imposible que se cumpliesen con todos los mandamientos, con toda la justicia de la ley, ¿qué debían hacer? Debían sacrificar animales inocentes o, en el peor de los casos, morir. Eso era el antiguo pacto. Ahora, por eso ahora viene Jesús y dice, este es un nuevo pacto, compromiso que yo hago con vosotros. Hebreos 9, del 15 al 22, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, por eso Él es el mediador, hablando de Jesús, de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Claro, porque pacto, la palabra literalmente es como testamento, ¿no? En el original. Y entonces, claro, si hago un pacto, un testamento contigo, pues hay que morirse el que ha hecho el testamento para que el otro lo herede, ¿no? Entonces, el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto, el primer testamento, fue puesto en vigencia, ¿con qué? Con la sangre de un animal, con un cordero inocente sacrificado. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Qué bien que nosotros ya no estamos ahí en ese pacto, ¿no? Porque si no, ahora mismo estaría yo cogiendo aquí, flash, 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 venga, sangre para todo el mundo, ¿no? Y esto sería aquí pues, una locura, ¿no? Ahí sí que el que nos viera diría, tremendo, ¿no? Entonces dijo, versículo 20, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Eso es lo que dijo Moisés. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo, todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ese es el pacto que estableció Dios. Si aquí no se derrama sangre, no hay perdón. ¿Por qué hizo eso Dios? Si aquí no muere un animal inocente, no hay perdón. Yo no les perdono. O sea, estas son mis leyes y ustedes no van a llegar a cumplirlas. Yo sé que no van a llegar. Pero aquí, como no muera un animal inocente, no hay perdón. Para que luego pudieran entender el sacrificio de Jesús. Porque Dios no es que me caes bien, me agrada tu cara, te perdono. Tú no, tú me caes medio gordito. Fuera, a ti no te perdono. Dios no obra de esa manera. Dios ha establecido su ley, su justicia, y no es que no pasa nada si no la cumple, no, sino que tiene que haber una compensación cuando se quebranta esa ley. En este caso era la muerte de animales. Y llegó al punto donde, no diciendo, venga, no pasa nada. No, va a morir mi hijo. ¿Entiendes? El antiguo pacto entró en vigor con el sacrificio de animales inocentes. De la misma manera, el nuevo pacto entró en vigor con el sacrificio de Jesús. ¿Vale? Eso dice en Hebreos. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Jesús quiso que sea un recordatorio. Dice que tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ellos, los discípulos, tenían que recordar al maestro mediante el símbolo del pan y del vino, ¿vale? Tenían que acordarse, porque Jesús se lo dijo. 22, 19. Tenían que acordarse de ese nuevo pacto que eso representaba. O sea, no que se acuerden del pan y del vino. ¿Qué representa? ¿No? Acordaos, haced esto en memoria de mí. Acordaos de qué representa el pan y el vino.
Pero había algo más que no olvidarían a pesar de que era la última cena. Y es que toda enseñanza se recuerda mejor cuando hay una interacción, ¿verdad? ¿Tú no sabes eso? Que no es lo mismo pues que yo hable, que es lo que suele pasar pues, en una prédica de domingo, ¿no? Y entonces pues tú escuchas, pues no retienes todo. Pero cuando hacemos dinámicas, cuando tú también participas y tal, ahí te quedas más, ¿verdad? Te retienes más. Pues Juan capítulo 13, versículo del 1 al 5, que ahí relata ampliamente todo lo que pasó en la última cena, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, está hablando en el contexto de la última cena, ¿vale? Está hablando en el contexto de la Pascua. Juan, desde el versículo 13 hasta el 17, todo lo que habla ahí pasó en la última cena, ¿vale? Y entonces dice, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Maestro, el Mesías, Dios mismo entrando en contacto físico con ellos para lavarle los pies. Esta fue una lección de humildad, ¿verdad? Que hasta el día de hoy recordamos, de servicio, de amor incondicional, porque Jesús le estaba lavando los pies no solamente a los discípulos, Jesús le estaba lavando los pies a Judas, que le iba a vender. Jesús le estaba lavando los pies a Pedro, que le iba a negar 3 veces, no una, 3. Jesús se los estaba lavando, ¿entiendes? Y Jesús les dijo que debían hacer lo mismo los unos con los otros. Y en ese contexto, donde se habla de simbolismo, se habla de cumplimiento profético, pero se habla de contacto, se habla de ejemplo, se habla de experiencia, del propio Jesús tomando contacto con sus discípulos y que luego cuando se acordaran, dijeran: ¡ay caramba! Me lavaste los pies y sabía que te iba a vender. ¡Ay caramba! Me lavaste los pies y sabía que te iba a traicionar. Pues nosotros no somos Jesús para saber quién nos va a vender, quién nos va a traicionar. Pero, a pesar de eso, se trata de amar incondicionalmente. ¿Entiendes? Entonces mira de lo que Jesús quiere que tú hagas memoria cuando participas de la cena del Señor, ¿vale? ¿Quién puede participar de la Santa Cena? Que esto siempre nos lo preguntamos, ¿no? Pues mira, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, pues vamos a ver algunos textos rápidamente. La iglesia primitiva, como ejemplo, Hechos capítulo 2, del 42 al 47, dice: y perseveraban, está hablando de los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese partimiento del pan está hablando no solo de comer juntos, sino de hacer o celebrar la cena del Señor. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, otra vez haciendo alusión a la Santa Cena, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera de Corintios 11, del 17 al 22. La iglesia de Corintios, ¿vale? Primera de Corintios 11, del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, eso Pablo a los corintios, ¿vale?
No os alabo, otra vez los corintios, ¿no? Otra vez. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, es maravilloso la iglesia de Corintios porque era la que más dones tenía, la que más milagros veían, pero se las traían, ¿vale? Los corintios. Entonces, dice, ¿por qué? ¿Por qué le está diciendo Pablo esto? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, te voy a dar un voto de confianza, ¿vale? Más o menos me lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Pablo que eso que vosotros hacéis de juntaros a comer y supuestamente la cena del Señor, pero eso no es la cena del Señor? ¿Por qué? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga, porque, o sea, para algunos que dicen, no, es que era con mosto, sin... No, ¿qué le daban? Trinqui, ¿no? Venga. Entonces, venga, a la cena del Señor, bla, venga, otra más. No. Entonces dice que algunos se quedan con hambre, pero otros hasta se embriagan, ¿vale? Pues que, dice, ¿no tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Lo que Pablo está diciendo que el objetivo de esa reunión como iglesia era tener comunión, compartir juntos, celebrar y acordarse, ¿vale? Del Señor, hacer memoria del Señor. Sin embargo, pues parece que se convertía en un convite grande donde cada uno iba a lo suyo porque tiene más, come y bebe más y otro se queda mirando y tal. Entonces, mira, eso no es la cena del Señor, ese no es el propósito, es lo que Pablo les estaba diciendo, ¿vale? Versículo 23 y 26 de 1 de Corintios 11. Pablo repite las palabras de Jesús. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O la muerte del Señor recordáis y proclamáis hasta que Él venga. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto hasta que Él venga? Porque esto es un mandamiento que Jesús instituyó, que hagáis esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que yo venga y ya no tengáis que acordaros más de mí porque voy a estar con vosotros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué vemos en estos versículos que he leído del Nuevo Testamento? Pues que quienes participaban de la cena del Señor, pues evidentemente eran discípulos. Eran personas que eran seguidores de Jesús. Unos con defectos, más grandes, más pequeños, pero eran discípulos, ¿vale? Algo que se suele hacer y se suele mencionar bastante en las iglesias es que, bueno, no puedes participar de la Santa Cena si no estás bautizado, ¿vale? Y yo ahí abro un paréntesis y es algo que solemos decir, pues en Antequera, en la finca siempre, ¿no? Que es verdad que no encuentras un texto bíblico donde diga requisitos para tomar la cena del Señor. Pues estar bautizado, llevar no sé cuántos años en la iglesia, tú no vas a encontrar eso, ¿vale? Pero lo que sí es evidente que para hacer memoria del Señor tú tienes que ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede pasar que, pues esto es una congregación y vamos a suponer que nosotros hacemos bautismo una vez al año. Y ahora, tú estás que te mueres por bautizarte, que tú sabes que tú eres un seguidor de Jesús y quieres bautizarte. Pero simplemente no te bautizas porque, no, es que espérate, es que a ver si llega el veranito y lo hacemos en la piscina. Pues evidentemente, porque no estamos poniendo una fecha para el bautismo y tú eres un discípulo de Jesús, no va a decir, no, lo siento, no puedes tomar la cena del Señor porque todavía no te has bautizado. A ver, no me he bautizado porque no he podido, porque no he tenido la oportunidad, pero que estoy deseando. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, habiendo hecho esta aclaración, si alguien aquí no está bautizado, pero sabe que, o sea, tiene a Cristo en su corazón, es un seguidor, una seguidora de Jesús
y tiene claro que si ahora mismo trajera yo aquí una piscina hinchable, ¿vale? Que la traigo, ¿no? ¿Se bautizaría? ¿Por qué bautizarse? Pues porque es un requisito indispensable y está en la Biblia y es un mandato de una persona que cree en Jesús, pues se bautiza, ¿vale? ¿Lo haría? Entonces yo no te pondría un obstáculo para que tú tomes la cena del Señor. Es más, después de toda la prédica que estoy haciendo y una cosilla más que voy a decir, cada uno es el que tiene que determinar si puede tomarla o no. Mi responsabilidad es explicártelo, la tuya es pues tomarla o no tomarla y ya está, ¿vale? Eso ya cada uno delante de Dios. ¿Qué debemos considerar antes de participar? Y con esto ya termino. Pues en 1 Corintios nos da las instrucciones de qué cosas hay que considerar. 1 Corintios 11 del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y ahí la palabra indignamente, ¿qué significa eso? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, para que tú no seas culpado o condenado, ¿no? o hallado falto de el cuerpo y la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué hago antes de tomar la Santa Cena? Probarme a mí mismo. Y después de eso, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender lo que está haciendo, sin tomar conciencia de la solemnidad que tiene, sin entender realmente de qué estoy haciendo memoria, tomándolo de cualquier manera, para mí me da igual, ¿me entiendes? Si lo hacemos así, juicio come y bebe para sí. O sea, esto es para ti, para mí, ¿vale? Cada uno delante de Dios. Por lo cual hay muchos, mira cuál es la consecuencia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dormir habla de morir, ¿vale? Puede ser espiritualmente, puede ser físicamente. Si pues, o sea, para que esto no pase, nos examinásemos a nosotros mismos, no te tengo yo que examinar a ti. Tú te tienes que examinar a ti mismo o a ti misma preguntándole al Señor. No seríamos juzgados. O sea, si yo me examinase a mí mismo, no voy a ser juzgado porque yo ya me estoy haciendo el análisis, ¿vale? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, conclusión, no participes indignamente, de cualquier manera o sin respeto, ¿vale? Que entiendo que no lo vamos a hacer así. Habrá consecuencias si participas indignamente o si yo participo indignamente. Debemos probarnos o examinarnos a nosotros mismos y debemos hacer memoria. Aclaración lo que dice Diana. Cuando yo me examino, si yo me doy cuenta que hay algo que no está bien en mi vida, ¿para qué me examino? Señor, perdóname, o si yo tengo que arreglar cuentas con alguien, si la persona no está aquí, pues mira que, Señor, yo tengo la disposición de que yo tengo que pedir perdón o disculparme o tengo que perdonar, ¿vale? O sea, si hay algún tipo de conflicto, ¿vale? Entonces, el tema, hablaba con una persona y decía, no es, sí, pero es que yo me siento mal con esta situación. O sea, es que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Entonces, yo tengo una situación, perdonar o pedir perdón, ¿vale? Es una decisión. Entonces, yo tengo que tomar esta decisión, la tomo porque soy consciente delante de Dios de que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios y que estoy dispuesto, estoy determinado para hacerlo, y luego ya, pues, el sentimiento cambiará en base de la decisión que tomo y que persisto en ella, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no? Si se trata de que yo, Señor, perdóname, me arrepiento, pues ya está, ¿no? Lo hacemos delante de Dios. Y una cosa es que a veces solemos decir, o me he encontrado algunas personas, no, yo es que como yo estoy mal, pues entonces no tomo la cena del Señor. Pero es que la cena del Señor es un mandato. O sea, ¿tú sabes para qué está todo esto escrito? Es como un mecanismo que Dios ha puesto para qué. ¿Estás mal? ¿Vale? Pero yo he dicho, no, si te acuerdas, haz memoria de mí. Si algún día te apetece, no, haced esto en memoria de mí. Tú eres creyente, eres discípulo de Jesús, hazlo.
¿Cuál es la pauta? Que te examines, que te analices, que te arrepientas si tienes que arrepentirte, que pidas perdón si tienes que pedir perdón, que perdones si tienes que perdonar y que entonces tomes la cena del Señor, ¿vale? Entonces, yo he conocido gente que se han pegado años sin tomar la cena del Señor, no, porque como no estoy tan bien, a ver, pues ponte bien, ¿no? Pues ponte bien, empieza hoy. No, es que si acaso el año que viene me equivoco, o sea, hoy, ¿no? Señor, me pongo a cuentas contigo hoy y ya está. Entonces, eso también te lo digo. Y pues yo te invito a ponerte de pie y que tomemos un momentito. Si Leito nos ayuda con algo de alabanza o si hay algún instrumental, simplemente, mira, tomar un tiempo, un momentito, unos minutos. Vaya, que yo llevo avisando que vamos a tener Santa Cena para no hacerlo ahora, ¿no? Para que tú lo puedas hacer en casa y que cada uno sea responsable. Pero si tú crees que tienes que ponerte a cuentas con Dios o que tienes que reflexionar, podemos tomar un momento para estar ahí delante del Señor o para darle gracias a Dios, ¿vale? Mira, quizás, ya no, David, yo estoy a cuentas con Dios, genial. Entonces, para darle gracias a Dios, gracias Señor, gracias por tu sacrificio. Entonces ahí donde estamos, pues si quieres puedes cerrar tus ojos, puedes meditar en la palabra, puedes decirle, bueno Señor, yo la verdad que no caigo, no pienso que hay nada de lo que deba pedir perdón o perdonar, pero yo te pido Señor que tú, estoy aquí dispuesta a que tú me hables con tu Espíritu Santo, a que tú me convenzas de algún pecado del cual quizá no estoy siendo consciente. Y, Señor, sobre todo queremos agradarte, queremos andar delante de ti, queremos, Señor, hacer memoria de ti con propiedad, Señor. No queremos, Señor, caer en ritualismos, en tradiciones, en celebraciones que no tengan significado, sentido alguno, que estén vacías para nosotros, Señor, sino que realmente queremos mirar tu palabra, acordarnos, Señor, de cómo tú has estado, Señor, desde tiempos antiguos, estableciendo leyes, normas, símbolos, Señor, todo para que queden grabados, Señor, en nuestras mentes, Señor, en nuestra memoria, Señor, en nuestros corazones, Señor, de cómo tú, Señor, siempre has estado ofreciéndonos una salida, Señor, a nuestra situación precaria, Señor. Dios, una salida, Señor, de perdón, de esperanza, de arrepentimiento, de nuevo comienzo, Señor. Lo hiciste, Señor, con el pueblo de Israel, siendo esclavos, Señor, dándoles, Señor, una oportunidad, una salida, Señor. Lo has hecho con nosotros, Señor, sabiendo que es imposible, Señor, cumplir a pie juntillas, Señor, toda tu justicia, toda tu ley, Señor, porque somos imperfectos, Señor, porque somos débiles, Señor, pero tú, Señor, has pagado, Señor, has cumplido con todo aquello que nosotros no podemos cumplir, Dios, y este es nuestro fundamento, confiar en ti, Señor. Confiar en ti, intentar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, agradarte, Señor, hacer lo que te agrada, amarte, amar a nuestro prójimo, pero Señor, sentimos que no llegamos, Señor, muchas veces no llegamos, yo reconozco que muchas veces no llego, Señor, y es por eso, Señor, que decido, Señor, poner mi confianza en ti. Este es el nuevo pacto, el nuevo compromiso que tú has hecho con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, Dios. Oh, Señor, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a vernos en el espejo de tu palabra, Señor. No con lo que nosotros pensemos de nosotros o otras personas digan de nosotros, Señor, sino cómo nos ves tú, Señor, en esta mañana. Cómo ves nuestro corazón. Oh, Señor,
Ayúdanos, Señor, y permite en nuestro corazón arrepentimiento genuino, Señor, en aquellas cosas donde decimos, Señor, te necesitamos, clamamos a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien, pues voy a pedir a Manolo, ¿tú puedes ayudar a repartir? Manolo va a pasar pues por donde estáis, con total libertad, que nadie se sienta ni mal, ni presionado, ni nada.